Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé y hoy nos acompaña Mauricio Tolosa, comunicólogo, poeta, escritor, un ser humano excepcional que en los últimos años se ha dedicado a un diálogo profundo con el reino de las plantas, con este universo maravilloso, con este lugar sagrado al que como humanidad, querramos o no, vamos a llegar en algún momento de nuestra vida, cuando nuestra conciencia esté preparada para escuchar ese lugar, ahí vamos a entrar todos. Así que Mauricio, muchas gracias por acercarnos a este mundo desde el lenguaje, desde el logos, que a veces desde el logos es difícil materializar, ¿no? Y bueno, aquí la compa de ruta, la filósofa filosa, como siempre, firme, nos va a lanzar su primer tejido para el diálogo. Hola, hola Mauricio, qué gusto tenerte acá con nosotras. Qué gusto estar con ustedes dos porque yo debo partir diciendo que en estos últimos meses ambos han presentado libros, ¿no? Claudia, su último poemario, que es como una cosmogonía del lenguaje, ¿no? Y por otro lado, Mauricio, que mi maestro, bueno, el de Claudia se llama Cucurucí, que es un poemario, y Mauricio también acaba de presentar su libro Mi maestro el manzano, que es un libro que surge de su experiencia durante pandemia con un manzano que tenía en su patio, ¿no? Y por ahí hay como una ontología de la comunicación. Entonces yo pensaba, hoy día me voy a encontrar con estos dos además grandes amigos que quiero mucho y desde una mirada de el lenguaje y la comunicación muy poco conversada y muy necesaria de conversar hoy día, ¿no? Mauricio parte de sus libros o sus trabajos, ¿no? Hablando de la comunicación, de la aldea global, esta esperanza que se nos venía con Internet, pero hoy está completamente retraído hacia otra reflexión de la comunicación con las plantas, con el reino plantae, con el arborecer. Entonces no hay, no sé si pregunta o no, pero Mauricio, por favor, compártenos cómo ha sido este proceso de estos años, de esta mirada de la comunicación hacia, desde lo ontológico ahora, desde esta ida de la virtualidad, del lenguaje humano hacia el estar y el habitar con Las Perdonen, plantas. con Eso, las dale, plantas. Mauricio. Mira, no, lo primero que creo que digamos, claro, explicitar es que para mí no fue esta decisión de meterme, de entrar a explorar el reino plantae, a explorar la comunicación con las plantas, no fue una decisión intelectual, ¿no es cierto? No fue hoy estoy explorando las redes, hoy estoy explorando la comunicación, veamos qué pasa si cuando uno se comunica con las plantas. Esas preguntas, y es curioso que menciones la ontología, porque me invitaron precisamente a un seminario sobre las ontologías híbridas la próxima semana. Es una reflexión bien posterior, o sea, que surge luego de una experiencia y que incluso yo todavía tengo dudas sobre cómo conceptualizar o qué lenguaje utilizar en esa conversación, en ese logos, en ese compartido entre más bien personas que reflexionamos, que están algunas mucho más cerca de la academia, desde luego muy insertas en el lenguaje, en la comunicación, en la creación poética, que son lenguajes totalmente humanos. Entonces, eh, para aclarar que eso es una decisión o una conversación posterior a la inmersión en el reino plantae. Y creo que es interesante aclarar eso porque lo que a mí me pasó fue que más bien, más que yo iniciar una exploración, fue una invitación desde las plantas a iniciar una exploración. Y como una invitación de las plantas, es una invitación bastante sutil, es una abducción de alguna manera, en la cual uno no se da cuenta en un comienzo que está siendo abducido por el universo y por el reino de las plantas y por la sensación, comunicación, resonancia con las plantas. Eh, para mí partió antes de la pandemia, hace unos 7 años,
con la invitación de un árbol que estaba en mi casa, que era un manzano, por eso se llama Mi Maestro el Manzano, que muy sutilmente, pero muy evidentemente, me empezó a mostrar ciertas cortezas, ciertos colores en la corteza, que es algo muy, yo diría, casi banal, Mm, que cualquiera le puede pasar, que cualquiera puede ver. mm, Creo que la diferencia, y cuando digo mostrar estas cortezas, fue que un tronco que yo habitualmente veía como un tronco café gris, de pronto lo empecé a ver de colores, con figuras, que me llamaron mucho la atención, porque eran figuras, claro, uno dice, ¿no es cierto? Uno puede ver figuras en el agua, en las sombras, en las nubes, etcétera, y probablemente haya sido un fenómeno así, ujú, pero yo le tomé fotografías y esas figuras comenzaron a mostrarse en las fotografías. Pero al tomar las fotografías, yo empecé a pasar mucho tiempo buscando tratando de dar cuenta de estas figuras en la corteza. Y creo que ahí entré en un tiempo distinto, un tiempo de las plantas. Eh, y creo que esa dimensión tiempo es básica cuando uno se deja invitar por un reino como el reino Plantae, por plantas. Porque las plantas evidentemente se mueven en una temporalidad distinta de la nuestra. Eh, y nosotros habitualmente pensamos, ¿no es cierto?, que nos coordinamos más bien en aquello que vemos, que visualizamos, que es lo que podríamos denominar el aquí, que es como una especie de realidad concreta. El tiempo es muy abstracto. Pero en realidad nosotros también compartimos una temporalidad. Y esa temporalidad, al empezar a pasar mucho tiempo bajo el árbol, bajo las plantas, con las plantas, observando, se transformó en un mundo compartido, desde la temporalidad. Y entonces desde ahí empezaron a surgir cada vez más observaciones, cada vez más preguntas, cada vez más asombros sobre todo. Y con un cuidado que para mí era bien básico en la medida que iba entrando, que era no humanizar mi observación ni mi experiencia. Pensaba yo en los colonizadores españoles cuando llegaban a América, ¿no es cierto?, ujú, e imponían una visión, un lenguaje, una manera de ver el mundo, y imponían finalmente un mundo. mm, Entonces me preguntaba cómo podía ser entrar de la manera menos prejuiciosa posible, menos conceptual, menos tratando de etiquetar desde un primer momento, para poder yo ser invitado y seguir siendo invitado por ese mundo. Claro, esta tensión, ¿no?, que también tenían los antropólogos, de cómo nombrar cuando estoy enfrentándome a algo que en el fondo es nuevo. Y también, y es súper complejo suspender ese juicio también, ¿no? El cómo me pregunto, porque estamos súper colonizados de comprensiones, de esquemas perceptivos respecto de la realidad. Y cuando tú comentas lo que pasa con los españoles, me acuerdo también de Comunicología, de tu libro Comunicología en la aldea global. Yo siempre cito pésimo, perdón. Pero en ese libro en el que tú en la segunda parte tú examinas todas las posibilidades de comunicación actuales, te dedicas la primera parte a hablar de ese encuentro que en el fondo limitó un modelo de comunicación y te dedicas también ahí a plantear cómo recuperar, ¿no?, este lenguaje que es una danza entre experiencia, razón y emoción, lo dices casi igual, ¿no? Eh, y desde ahí, claro, la compa aquí Claudia puede complementar, pero también sería interesante pensar desde estas preguntas atrevidas que uno se tiene que hacer hoy día, que, pensando estas transformaciones, ¿no? ¿De qué manera abrirnos a estas experiencias temporales? ¿Cómo hacerlo a partir de las categorías en las que transitamos socialmente, ¿no? Tú por ahí hablas de la poda social, así que por ahí después podríamos llegar
a esa noción. Pero a lo mejor Claudia quiere complementar lo que... Claro, tal vez un poco desarrollar esta idea de la poda, porque en psicología se habla de la poda neuronal cuando uno es adolescente, ¿no? Entonces, en tu experiencia de entrega, en tu experiencia de entrega tan respetuosa con las plantas, con el reino de las plantas, ¿cómo has vivido esta mirada de la poda y ese concepto en sí de podar el árbol, podar el jardín, podarse a uno mismo? Yo me acuerdo que mi abuelo decía, esta se tiene que podar un poco cuando alguien estaba como llena de ideas y cosas y nadie le entendía, digamos. Entonces había esa expresión, es muy chiquitana esa expresión, es como que alguien que habla a la carrera o que quiere decir muchas cosas y no logra hacerse entender, usted se tiene que podar un poco, mijito, le decían, ¿no? A alguien. Entonces, contame un poco desde tu experiencia, cómo ha sido ese camino de la poda, porque yo creo que es esencial en varios ámbitos de la vida hoy por hoy. Sí, yo precisamente lo que empecé a visualizar y tiene que ver también con esa poda neuronal de la que tú hablas, que yo creo que comienza antes que en la adolescencia, yo creo que comienza desde que nacemos. Eh, o sea, yo creo que nosotros venimos, ¿no es cierto?, al mundo con esta capacidad neuronal eh, enorme y limitada en una cierta dimensión espiritual, cognitiva, o más que limitada quizá de miles de posibilidades, de múltiples posibilidades, pero el estar en la sociedad humana nos obliga a ir podando algunas de esas capacidades y de esas habilidades que traemos en el inicio. Y de a poco entonces nos vamos podando para que surja, ¿no es cierto?, este logos humano, esta manera de estar con los otros seres humanos, que es maravillosa, o sea, que es parte de toda nuestra gran cultura y también de nuestros grandes horrores. Eh, pero esa poda implica que igual que en un árbol, para que surjan ciertas ramas como estas, otras hay que cortarlas, se van podando, van desapareciendo, y ahí yo creo que desaparecen habilidades, sentidos incluso, que nosotros sí tenemos cuando somos chicos, por ejemplo. Yo creo que los niños tienen una evidente relación con el mundo, mucho más creativa, mucho más imaginativa. No son pocos los niños, incluyéndonos, yo creo que a nosotros tres, me imagino que ustedes tuvieron la experiencia de cuando niños tienen una relación con las plantas mucho más mágica, mucho más cercana que la que uno puede tener cuando va siendo adulto. Entonces yo creo que en esa poda social se van cercenando opciones, se van cercenando sentidos, se van cercenando emociones, se van configurando fronteras, límites, que en la realidad, entre comillas, que en la práctica, que en la percepción natural, entre comillas, de nuevo, no existen. Entonces lo que a mí me empezó a pasar cuando entré en este mundo de las plantas y entré en ese tiempo de las plantas y entré en esa percepción asombrada de ese mundo, fue que de alguna manera se empezaron a rebrotar algunos de esos elementos que habían sido podados. Para mí, por ejemplo, fue muy evidente en términos de los sentidos. Esta capacidad de estar en otro tiempo y de pronto poder, va a sonar quizá un poco raro, pero escuchar una flor que se abre o ver una flor abriéndose. O sea, cosas que para mí, dentro de mi configuración humana habitual, eran imposibles de ver. O sea, que uno las ve en cámara rápida, ¿no es cierto?, cuando te ponen estas flores que se abren y con la música, y etcétera, que es una humanización de la temporalidad de las plantas, pero de pronto estar ahí y tener la sensación de que la flor se abre y uno puede verla abrirse. Y no es una cosa que está, que es como habitualmente yo las veía antes, o sea, y me imaginaba que eso era algo que uno no podía percibir.
ver un brote aparecer y ver cómo un brote y una rama se desarrolla. Y eso significa que uno entra en una temporalidad distinta, en umbrales de sensibilidad diferentes. Sentir, por ejemplo, la energía de las plantas, la vibración de las plantas, que es algo que nosotros, no sé, yo siempre había escuchado hablar de la buena vibra o la mala vibra, pero era algo como muy conceptual. Pero de pronto sentir que esa vibración es física, es percibible, es bien asombroso. Y entonces uno empieza como a tener una experiencia del mundo que surge de una sensorialidad distinta. Y desde esa sensorialidad surge otro mundo. No sé si les resuena, digamos, Sí, pero para mí desde ahí fue eso es lo que yo llamo el arborecer. claro, porque en el fondo tú hablas de otros umbrales de sensibilidad que tienen que ver con habitar el espacio de otra manera y fuera de los ritmos productivos, ¿no? De la Exacto. cosificación del entorno. Entonces, y qué difícil es, qué envidia me causa tu posibilidad de observar, porque eso también implica un estar distinto, el tener la posibilidad y el tiempo, ¿no? Para observar estos otros flujos eh, de existencia, ¿no? Y claro, los ciegos que estamos ante eso, la sordera que hay de aquello, desde los procesos productivos, desde la domesticación de los sentidos, desde la misma producción de sentidos, ¿no? Que estamos colonizados para entender que son solo 5 sentidos, pero hay Exacto. culturas que tienen muchos más sentidos y hay otras capacidades de sentir que están cegadas en la cotidianidad de este sistema, ¿no? Entonces, claro, por ahí hoy día yo inevitablemente lo llevo a la educación, cómo integrar nuevos repertorios eh, de comprensión, de experiencia en torno a esto, porque finalmente cuando también uno piensa en la experiencia, siempre está pensando en la interacción, en una interacción de un logos antropocéntrico, pero aquí hay una experiencia que más que interacción es como un estar con, por eso es que tú dices que puedes percibir el presente, ¿no? Que a mí cuando estaba en la presentación de tu libro, en algún punto dijiste eso, como esa experiencia del presente, como el ahora, necesita un estar distinto y en esta conexión que implica el abrirse también. Entonces, ¿cómo por ahí pensar algo también trabaja Claudia hace rato respecto de cómo integrar estos otros repertorios, estas otras comprensiones eh, para los otros, para el aprendizaje de ser y de ser de otros modos? Me parece completamente interesante y necesario de revisar hoy día, ¿no, Claudia? Claro, yo creo, o sea, mientras yo lo escucho hablar a Mauricio, me siento tan relajada y tan cercana a esta tu experiencia, porque claro, evidentemente, o sea, lo que vos has logrado con esa tu forma metódica de vivir, además, porque vos sos científico, además de ser un jardinero, un observador, un poeta, tenés este modo científico también de ver el mundo que te permite transcribir esas experiencias para que los demás humanos que todavía se creen el centro del cosmos puedan acceder un poco, ¿no? Esta tu generosidad, porque es un acto generoso darse el tiempo de transcribir y volver libro para distribuirlo a los demás humanos que tenemos todos la oportunidad de acceder a esta experiencia, pero o no nos da la gana o estamos muy distraídos usando nuestras horas de vida en otros temas para sobrevivir y nos olvidamos de vivir, ¿no? Entonces, imagínate si este libro llegara, yo digo, a manos de los profesores de las distintas escuelas de Santiago o siendo ambiciosas de toda América Latina. Y con este libro del Manzano y esta tu poesía, porque yo siento que hay poesía también en tu forma de plantear, ¿no? Hay una reflexión profunda que Poiesis. además de esa poiesis, ¿no? Al estilo, la biocultura está en tu
en tu camino, ¿no? Entonces esa biocultura, hacerla accesible digamos, en el mundo de la pedagogía, en esta pedagogía de transcribir lo que estamos percibiendo en nuestro diálogo con nosotros mismos, con esos sentidos que están a veces absorbidos por la pantalla, por las redes sociales. Y lo interesante de tu camino, además, porque en tu camino vos has publicado libros que tienen unas valiosas reflexiones sobre la relación del humano con las tecnologías para la comunicación y la información. Y haces el viaje desde ese lugar de la virtualidad, desde esa relación, desde esa, digamos, antropología y ontología de la tecnología, de la comunicación, te bajás hacia la raíz, volvés a la raíz. Entonces, me gustaría también que nos contés un poco, tal vez para acercarnos más a tu camino cognitivo y espiritual. ¿Cuál fue tu mayor desafío en este tránsito de este otro mundo ontológico, académico, desde este lado científico, para con esos recursos que tenés como científico y que te dio esta otra vida que tuviste en este mismo cuerpo maravilloso, cómo pudiste acceder y entrar a este otro mundo? Ya nos dijiste antes que no fue desde la cabeza, que las cosas se dieron, ¿no? Pero vos has podido observar y podrías describir tal vez para la audiencia ese tu camino. Sería maravilloso escucharlo. Sí, mira, yo siento que no fue una opción, insisto en eso, o sea, que fue no fue ni siquiera un desafío, fue un sumergirse de una manera totalmente amable, generosa de parte del mundo de las plantas, totalmente acogedora, sin ningún tipo de sobresalto. Y creo que también en eso puede haber influido, porque yo creo que estamos los dos, digamos, están las plantas y también está uno como ser humano entrando en ese mundo, el que yo no tenía ningún propósito ni meta, así como precisamente decía Ana María recién, como que muchas de las cosas, incluso las creativas, las hacemos con un cierto afán productivo, ¿no es cierto? O sea, como que tenemos que hacer un algo. En el camino de este recorrido con las plantas para mí fue siempre muy gratuito, no tenía propósito. Fue ocurriendo, y fue ocurriendo en el asombro del descubrimiento, más que en el asombro de la producción, incluso creativa. Las creaciones, entre comillas, que se fueron produciendo, o sea, los productos creativos que surgieron en ese camino, tuvieron que ver más con una, casi un fluir desde las plantas. Un libro, por ejemplo, entre medio apareció un libro de haiku sobre el arborecer, apareció un pequeño video que a lo mejor ustedes vieron, este video de Sueñan los manzanos, que fue un recorrido en haiku por los bosques australes, alguna poesía, algunos ensayos, pero siempre fueron como producidos desde ese fluir con las plantas, más que en el tener un propósito de escribir o hacer algo. Incluso te diría, tú mencionaste este afán científico mío, que sí, yo tengo esa, no sé si es una desviación o de la duda y del registro y de observar como, de no creérmela mucho, de estar siempre como cuestionando. Entonces, claro, yo empecé a registrar lo que estaba ocurriendo, porque me parecía muy asombroso, por eso el libro se llama Mi maestro el manzano, bitácora de la exploración del reino Plantae, bitácora de un viaje, porque yo lo sentía así. Entonces lo que hay es un registro que luego, claro, se transforma, y yo decía, este registro lo voy a guardar para siempre, nunca va a pasar nada con esto, pero de pronto empezó a surgir esa como idea de un libro. Y ahí hay algo que también mencionaban las dos, o sea, que tiene que ver con esta
esta mirada poética. Yo sentía que el libro tenía que tener un lenguaje poético porque el lenguaje duro de la ciencia no es capaz de dar cuenta de la multidiscursividad, de la multicreación que tiene el encuentro con otro mundo. Y yo creo que la poesía genera una resonancia, un espacio, una amplitud en la cual se puede acercar más esa experiencia de descubrir otro universo. Tiene muchísimo más connotaciones, muchísima más resonancia y también una cierta vaguedad que a mí me parece muy razonable al momento de explorar un mundo nuevo. Porque si uno empieza a etiquetar, ¿no es cierto?, y a definir los discursos de una manera demasiado precisa, creo que reduce la experiencia, no solo personal, sino que también la experiencia que uno está proponiendo que otros puedan tener. Yo creo que esta exploración, yo tuve la suerte de entrar en ese mundo, me siento como un privilegiado de haber sido invitado, pero creo que es una invitación que nos están haciendo a muchos. Creo que las plantas, como este otro universo de seres vivos, los seres vivos más antiguos del planeta, en fin, hay otros quizás más antiguos como los microbios quizás, pero las plantas como estos seres vivos tan presentes, yo creo que nos están invitando a una, no sé si llamarle conciencia común, a un encuentro común, quizá creo que pueden estar sintiendo desde la BIOS la amenaza que se cierne sobre la vida en la Tierra y por lo tanto están abriendo estos puentes y yo creo que esos puentes los están abriendo con muchas personas. Yo creo que es una llamada que yo tuve la suerte de tener y por eso que la comparto, porque creo que también al compartirla eh, abre la posibilidad de que otros se atrevan a compartir sus experiencias también. Porque claro, cuando uno dice que está comunicándose, entre comillas, con las plantas, bueno, uno es un poquito el loquito del pueblo. Oye, pero también hay una corriente académica, una corriente social de hace mucho rato que viene mirando la naturaleza, ¿no? La naturaleza desde estas semánticas originarias. Y me hacía mucho sentido con lo que decías recién, porque tú decías multidimensional, algo así, y claro, la pluriversidad, ¿no? Arturo Escobar, hay nociones hoy de desarrollo en donde debemos asumir que hay una pluriversidad que implica tiempos fragmentados y desde nuestras lógicas racionales, antropocéntricas, es muy difícil, es necesario asumir la vaguedad, ¿no? La vaguedad y la comprensión en un estar, en un abrirse a estas realidades, sobre todo hoy en que pareciera no haber futuro, en que tenemos un problema tremendo con la naturaleza, los movimientos ecológicos vienen hace mucho rato haciendo presencia, ¿no? Entonces, mirarlo desde la sensibilidad con la que tú lo haces abre otra puerta, es una puerta distinta a esta otra mirada en la que desde hace mucho tiempo se está tensionando incluso para las políticas públicas de desarrollo, el incluir las plantas, el incluir los ecosistemas. Pero claro, es maravilloso escucharlo desde este otro portal que planteas tú, que tiene que ver con nuestras propias sensibilidades, nuestros propios biorritmos. Hace poco veía una imagen de los alvéolos, ¿no?, del pulmón y una rama de un árbol. Y son iguales, ¿no? El meme decía así algo como lo magnífico de la creación o algo así. Y esas comprensiones son las que debemos empezar también a asumir, a legitimar. Son sumamente necesarias hoy día en esta desolación que hay sobre la vida, no mirar, o sea, tal vez incluso desde el egoísmo humano estamos necesitando volver ahí a mirar la naturaleza, tenemos que encontrar opciones sobre la vida y es la más primordial, ¿no? Sin las plantas no vivimos, sin el reino vegetal no se sostiene nada más, así que nada, eso quería comentar respecto de
de esta nueva Oye, mirada, me parece tan, mientras yo la tan escucho a necesario. la compa, Ana María, claro, esto de la resonancia que hay entre el reino animal, el reino vegetal y cómo las imágenes, ¿no? Se parecen, es como que nos espejamos, pero a la vez, en una situación crítica como la que estamos viviendo ahora como planeta, estas disonancias también se notan, ¿no? En las enfermedades, por ejemplo, en los virus, en la situación de desaparición incluso de algunas especies del reino Plantae, ¿no? Tal vez, yo digo, cuando dicen en peligro de extinción, yo diría que se están escondiendo, se esconden a propósito y eligen no seguir dejándose ver precisamente para que no las exterminen, ¿no? Porque es una inteligencia de las plantas también. O uno mismo como ser humano, cuando de pronto uno siente que por compartirse tanto está en peligro, uno se retira del escenario, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta idea de la disonancia, la resonancia, ¿cómo registraste esto, Mauricio? Porque vos mismo lo has dicho, la ciencia y el logos es incapaz de permitirnos registrar la totalidad de estas experiencias. ¿Tomaste alguna decisión tal vez fotográfica, tal vez, o sea, has explorado otros lenguajes, ¿no? Contanos un poco cómo te fue en ese camino de registrar con distintos lenguajes, distintos códigos, un Sí, idioma tan complejo, ¿no? yo mira, empecé a trabajar lo primero fue la imagen, la fotografía, ¿no? Que yo tenía antiguamente trabajaba en fotografía, entonces tenía ese instinto. Entonces, el registro fotográfico, yo siempre practiqué una fotografía contemplativa. Entonces, es una fotografía lenta de esperar el momento, de esperar que surja ese destello mágico, tratar de capturarlo. Entonces, esa fue una práctica que mantuvo y mantengo siempre. O sea, siempre estoy generando esos registros en imágenes. El registro escrito, evidentemente, bajo la forma de notas de bitácora. Y esto creo que es súper clave, ¿eh? Y creo que es una linda práctica de vida y que me parece que cuando uno explora algo tan asombroso como la posibilidad de la comunicación o del mundo compartido con otras especies, es vital porque suceden cosas tan raras y tan curiosas, sincronías que son tan poco creíbles, entre comillas, y tan poco compartidas en nuestro logos habitual, que uno empieza a dudar de si ocurrieron o no. Entonces creo que al registrarlas, uno tiene la posibilidad de decir, sí, esto ocurrió efectivamente y además tengo una fotografía y tengo la nota de aquello que escribí cuando esto estaba ocurriendo. Entonces, el registro riguroso creo que es otra práctica súper interesante para poder ir dando cuenta e ir como poniéndose pequeños escalones o ladrillos o plantas en el jardín que uno está construyendo. Eh, Creo que otra práctica que para mí fue bien determinante es el Qigong, que es una práctica que es una especie de yoga, una contemplación meditativa china, muy antigua, que se supone que tiene unos 5.000 años. Una de las primeras posiciones del Qigong era precisamente la posición del árbol que aparece en algunas vasijas de 5.000 años en China. Eh, y eso también genera una resonancia, una conexión, una vibración, una posibilidad de conectarse, de tener experiencias muy vívidas con las plantas. Después, el haiku para mí fue bien determinante. Yo practicaba el haiku de antes, pero más asociado a una especie de disciplina espiritual abstracta, como abstracta en el sentido de muy mental, más vinculada quizá al budismo zen,
que tiene una dimensión de contemplación evidente, pero también yo siento que en el budismo hay un logos muy fuerte, y es como una domesticación del logos. Pero yo me fui al haiku como disciplina un poco de la que practicaban los primeros haijines del siglo XVII, XVI en Japón, Matsuo Basho partiendo por ellos, que eran esencialmente conectados con la naturaleza y que abren una puerta ahí súper potente de, de, una de las recomendaciones de Matsuo Basho que dice, ¿no es cierto? Si quieres conocer el pino o escribir sobre el pino, sé el pino, ve al pino y sé el pino, sé el bambú. Y esa propuesta es muy concreta, y claro, y es muy evidente que uno puede entrar en esa forma de conocimiento, y en ese sentido para mí la práctica del haiku es una práctica habitual que me acerca con el mundo de las plantas, practicada desde esa perspectiva, porque también hay un haiku más moderno, más político, más social, más creativo, en fin. Yo lo practico desde esa visión como de juntar además eh, los distintos elementos, los distintos sentidos, los distintos afectos, la fusión con el instante. Y después otra práctica que hago habitualmente fue también la recolección de las esencias florales, que intenté en algún momento, por una experiencia muy linda con el manzano, de conservar ese momento. Ese fue mi primer instinto. Y de ahí empecé a trabajar con las esencias vibracionales de cada planta o de distintas plantas, y empecé a darme cuenta que había una vibración, una tintura distinta de cada planta en uno mismo, porque una cosa es recolectarlas y otra cosa es después testearlas y probarlas en uno mismo. Entonces, cómo cada planta va tiñendo la vida de una manera diferente. Y yo en eso apliqué una técnica bastante dura. Yo soy bien, bien monje en esas cosas. Entonces, los amazónicos tienen una cosa que se llama, los pueblos del Amazonas, la dieta, ¿no es cierto? Que es cuando tú vas a conocer una planta y lo haces durante a veces meses, a veces 10 días, a veces 40 días. Yo definí 10 días de trabajo intenso con las plantas en un espacio relativamente aislado. Y de un cierto cuidado de la alimentación, para testear la sutileza de estas vibraciones y de la influencia de la tintura en uno mismo. Y ahí me di cuenta que las plantas tienen, según donde crezcan, también tienen una vibración específica o especial. No es lo mismo una planta que crece en Santiago que una que crece en la Mata Atlántica de Brasil, aunque sea la misma especie. Que uno se conecta con la planta de una manera muy especial cuando se deja habitar por la planta, cuando deja que esa planta empiece a ser parte del jardín propio. Yo siento que cuando uno toma una planta y cuando uno se conecta con esa planta, como que queda dentro de uno. Y de hecho ese dentro y afuera de uno empieza a ser también una noción bien dudosa. Las fronteras empiezan a ser dudosas. En fin, creo que eso daba más largo, pero sí. Sí, yo te iba a decir que estaba faltando que nombraras tu trabajo con las esencias y también el de sembrador, porque este manzano en tu despedida no empezó a botar semillas y tú empezaste a hacer crecer sus hijos, que están por ahí varios repartidos, ¿no? Y también recuerdo tu trabajo en el jardín, que era así como a la que te criaste, ¿no? Que las plantas crecieran y crecieran libres y se fueran conjugando, y que eso también es como había una actitud de resguardo de esta diversidad, pero sin una intervención, y esa actitud que yo admiro profundamente en ti, es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Que nos cuesta tener cuando producimos, cuando nos enfrentamos a otra cosa, siempre estamos tendiendo a manipular, a dirigir, a direccionar, y yo creo que eso es una de las cosas con las que podemos ir cerrando este Hasayé, el estar abierto al cobijo, al resguardo y no
a la intervención, y por ahí hay un sentido ético sumamente trascendental hoy día, que es el no definir, ¿no? Que es el abrirse a lo que pueda aparecer en la observancia y no en el encuentro de algo que ya tengo definido, que me parece una necesidad ética de primera necesidad en esta época, ¿no? Como siempre, el tiempo se pasa volando, nos quedamos con muchas preguntas, pero para ir cerrando, tal vez, Mauricio, a propósito de lo mismo, podrías comentarnos en qué estás hoy, ¿no? Que estás ahí en el herbarium, ¿cómo va este recorrido después del maestro El Manzano y tus actividades respecto de las plantas? Sí, mira, a mí lo que tú mencionas ahora es como lo que me mueve también, que es esta sensación de la coemergencia, ¿no es cierto? De ese concepto que fundó un poco Francisco Varela, que, que es la sensación de que uno no crea, sino que co-crea, sobre todo con el reino Plantae. O sea, uno es, y precisamente ahora estoy bien dedicado a esta idea del jardín, plantando mucho. Siempre me ha gustado mucho plantar, o sea, creo que yo mencioné todas esas prácticas, como las prácticas de conocimiento pero si eso no tiene jardín, no tiene pala, no tiene asadón chiquitito, no tiene meter las manos y tener la planta en la mano y moverla de un lugar a otro, eh, es solo observación. Entonces creo que es vital plantar. O sea, si tú me dices de todas estas prácticas, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantar. Plantar y plantar. Y da lo mismo si uno planta una huerta, por ejemplo, para que la huerta te dé alimentos. O sea, es mejor que te dé alimentos. Pero si no te da alimentos, ya solo el hecho de ver crecer las cosas, ver crecer la berenjena, la pequeña sandía, aunque llegue a tener 5 centímetros, pero ese proceso de vincularse con la potencia de la vida creo que es súper clave. Y eso no nos pertenece. O sea, ese es un diálogo que nosotros tenemos con las plantas. Las plantas y la vida tienen su propia dinámica y nosotros podemos cuidar un poco, podemos eh, dirigir, proteger algunas, porque hay algunas que se montan sobre las otras, en fin, pero dejar ese movimiento de la vida en el jardín creo que es súper clave. Y en eso estoy básicamente, o sea, sigo en mis prácticas, hoy día hice 2 esencias acá, una maravillosa que creo que va a ser tremendamente creativa, que es la esencia del membrillo, que fue, en fin, una flor que tiene unos trasluces maravillosos, y la esencia de la borraja, que es otra planta súper potente. Y esas 2 las hice hoy, entonces sigo practicando mis esencias, plantando. Acabo de terminar en Brasil el Jardín Resonante de Huasihuasca, que es un espacio que es algo que estoy intentando como conceptualizar y definir que es un espacio de comunicación intenso con las plantas. Es como un jardín, baño de bosque, lleno de aromas, de propiedades medicinales, texturas, como tratando de que ahí uno pueda instalarse por horas a contemplar, a recibir los aromas y a generar una nueva experiencia. Y eso yo creo que es súper interesante para los niños, para las escuelas. Que ellos hagan jardines, creo que es sería una bendición. Y gratuitamente, o sea, que sean huertas también, que sean medicina también, pero que sea el contacto con la vida. Sí, yo creo que al final el contacto con las plantas es una renovación o una regeneración de nuestra conexión con la vida, con la bios. Maravilloso. Siempre, la verdad que siempre escucharlo a Mauricio es como entrar en un estado de meditación, ¿no, compa? Porque nos traslada a estos distintos, Completamente. sí, a estos distintos niveles de la conciencia de la vida misma, ¿no? Así que yo muy agradecida, Mauricio, porque estás aquí en este planeta, por la generosidad que tenés para compartir y para darte el tiempo de registrar desde estos diversos códigos que nos has ido contando, tu experiencia, porque yo creo que es lo menos que podemos hacer en nuestra experiencia humana aquí en la Tierra,
para transferir ese camino a quien esté abierto o esté en su búsqueda, ¿no? Y claro, además me siento muy conectada porque Veranica, mi amor, está hoy terminando precisamente su dieta. Hacía 2 años que no hacía su dieta, con su dieta de plantas amazónicas precisamente. Así que, y es un camino que yo creo que la humanidad como, o sea, en el pueblo chiquitano, cuando uno es niño, 2 veces al año te hacen dietar para temas de antiparasitario, por ejemplo. Mi mamá nos daba 2 veces al año caré, caré con ajo y leche. Caré es una plantita parecida a la que tenés de fondo ahorita, y esa plantita se muele con ajo y un traguito de leche, se mezcla, es horrible y se toma un trago. Y eso era dietar, y había que estar en ayunas además, ¿no? Y claro, era una forma de desparasitarnos porque nosotros, mis hermanos, mis tíos, vivíamos en una zona donde había 40 grados de temperatura, no siempre era potable el agua, en la frontera con Brasil, precisamente en Puerto Suárez, ¿no? Que seguramente estás por allá, por esa zona ahora, y es una zona donde si uno o los padres o los adultos no cuidan al ser vivo, al crío humano, pasan cosas después, ¿no? O Claro. sea, entonces, y las plantas están ahí, pero hay que saber usarlas también. Así que maravillosa conversa, siempre uno puede seguir hilando experiencias, recuerdos, olvidos también, ¿no, compa? Ahí lo Eh, último que dijiste es tremendo tema, pues cómo la industria farmacéutica ha tomado las propiedades de las plantas y nosotros no somos capaces de saber, de transmitir las propiedades que tienen y de ocuparlas. O sea, el ajo, por ejemplo, está. Cuando mis hijos se enferman de la guata, yo hago la agüita de canela con eh, arroz, no claro, sé. eso, canela con Eh, arroz es un clásico ese y funciona, y ¿no? cosas que han pasado desde las madres, o sea, en el colegio nadie te enseñó eso, ¿no? Son otro tipo de sabidurías que tenemos ahí como en la sordera, ¿no? Que hay No, una escucha sorda respecto de estas otras, de estos otros seres con los que sostenemos nuestra propia vida. Y eso hay que seguir pensándolo también como Claudia, completamente agradecida de esta hora de vida que has compartido con nosotros, contentísima de verte de nuevo, qué bueno que estás en Chile y en este jardín. eh, y no sé, pues nos despedimos, nos vamos despidiendo eso. ya esta vez. Gracias, Y Mauricio. nos vemos Muchas gracias a pronto. ustedes. Yo la felicidad de conversar con ustedes es máxima. Me encanta la resonancia, me encanta la perspectiva que compartimos, que miramos. Así que muy agradecido de esta horita. Bueno, pues nos mantenemos comunicados ahí, nos seguimos leyendo. Un abrazo.